Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sistemático y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo número 3 del libro Hechos de los Apóstoles, el segundo tomo del Dr. Lucas, donde presenta ese efecto que hizo el Espíritu Santo en los creyentes después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a la patria celestial, con la promesa de su retorno. En el capítulo número 1 vimos cómo el Señor ascendió a los cielos y ángeles les recordaron a los discípulos que el Mesías retornaría. Y en esperanza de ese retorno, el Señor les envió a predicar el mensaje a todo el mundo, no sin antes recibir la promesa del Espíritu Santo. Espíritu Santo que fue derramado sobre los apóstoles, quienes estaban unánimes juntos en oración. Y se les repartieron lenguas, con las cuales hablaron a descendientes y prosélitos del judaísmo en la fiesta del Pentecostés, en sus propios idiomas, haciéndoles entender que el Mesías ya había venido, que había pagado el precio del pecado de la humanidad en cumplimiento de las promesas registradas en la Tanaj, en la Biblia hebrea, conocida como Antiguo Testamento. Y después de haber escuchado ese mensaje en su propio idioma, estas personas compungidas de corazón le preguntaron a los apóstoles qué debían hacer y Pedro los llamó al arrepentimiento, al cambio de mentalidad, a ver las cosas desde otro punto de vista, fundamentados en lo que escrito estaba, y que se bautizaran en el nombre de Jesús, o sea, aceptando a Jesús, ya que Cristo no había sido aceptado por todos como el Mesías, pero al ser bautizados en el nombre de Jesús recibirían perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos con un mismo sentir. Había un reavivamiento, un despertar. En un solo día, con un solo sermón, se bautizaron 3,000 personas, porque la obra no la hace el ser humano, la obra la hace el Espíritu Santo. Recibí 2 preguntas con respecto a el capítulo número 2 de Hechos. ¿Cuál es la edad propicia para el bautismo de una persona? Primero, la persona tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Por lo tanto, el bautismo de niños pequeños no es adecuado, de bebés o de niños que todavía no tienen esa educación que les permite entender el compromiso que están realizando. ¿Qué sería lo más recomendable? Que un jovencito mayor de 12 años sepa lo que está haciendo y él, pidiendo el bautismo, pueda ser instruido para ser bautizado. Si un niño menor de 12 años empieza a crecer en ese hogar cristiano y pide ser bautizado, lo más recomendable es que se le instruya para una posterior fecha y que él esté preparado en conocimiento, sabiendo que está haciendo un compromiso. Evidentemente los padres también lo van a seguir orientando después de su bautismo. Yo creería que la edad más propicia es un jovencito mayor de 12 años y ya pues los que hemos pasado esa edad. Por supuesto que si conocemos la importancia del bautismo, no vamos a dudar en formar parte del pueblo de Dios, confesando que Jesucristo es el Señor, es decir, que las aguas del bautismo son un testimonio de lo que el Espíritu ya ha hecho en mí y lo que seguirá siendo. Otra pregunta que recibí con respecto a el capítulo número 2 es el hecho de que por qué hoy no se le da énfasis a la fiesta del Pentecostés. Bueno, porque tuvo su cumplimiento, igual que lo tuvo la Pascua. Se pueden recordar, se pueden conmemorar, entendiendo que ya han tenido su cumplimiento en la historia, como otras fiestas también que se han mencionado, como los chofares, el Yom Kippur, ¿ok? Pudiéramos decir que estamos esperando el Sukkot, que es un evento que representa incluso el retorno de Cristo a la tierra para llevarnos a la patria celestial. Pero de eso seguramente hablaremos más adelante. Una pregunta más que recibí con respecto al capítulo número 2 es acerca del don de lenguas, lo que hoy se escucha en algunas denominaciones, que la palabra correcta sería glosolalia, ¿sí? Hablar en diferentes
lenguas. Glosa tiene que ver con las palabras, con los idiomas. ¿La glosolalia se manifiesta en la iglesia de hoy? Bueno, quizás no como la vemos en algunas denominaciones X, Y o Z, mayormente pentecostales, porque son lenguas o expresiones que a veces no tienen intérprete. Los idiomas que se manifestaron en el día del Pentecostés, en Hechos 2, eran entendidos por aquellos que les escuchaban. Era don de lengua, no era don de oído, pero era un don condicionado a esa circunstancia. Y Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, y en Primera de Corintios, capítulo número 12 también, Pablo habla acerca de el Espíritu reparte dones según como Él quiere. No es algo que yo pida, es algo que el Espíritu da con un propósito en específico, y en ese caso el propósito era que ellos entendieran en su idioma el mensaje que Pedro estaba predicando, que Cristo ya había venido y que había muerto y que había resucitado y que había ascendido y que estaba pronto a venir, y eso evidentemente causó ese efecto de conversión en quienes escucharon el mensaje por la manifestación. Después no vamos a ver más esa manifestación del don de lengua en el resto del libro de Hechos de los Apóstoles, aunque no deja de ser hoy un don que Dios puede impartir a su iglesia. Hay personas que manejan varios idiomas y pueden compartir el mensaje en diferentes idiomas, y hoy tenemos la Biblia traducida en todos los idiomas, lo que indica que Dios ha venido obrando en su palabra para que llegue el mensaje a todo el mundo. Y el capítulo número 3 nos lleva entonces al templo de Jerusalén, donde aparecen Pedro y Juan. Pedro y Juan subían juntos al templo, el mismo templo, en el cual el Señor Jesús entró a purificar en la semana de Pascua, aquel lunes, cuando el Señor Jesús vio que prácticamente el templo se había convertido en un mercado, y los evangelios nos muestran que Jesús hizo 2 purificaciones del templo. El templo cuyos muebles prefiguraban la obra del Mesías. Entonces Pedro y Juan subían juntos al templo. No habían pasado todavía 2 meses desde la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, y las formas de culto se mantenían igual como si nada hubiese pasado. Y Pedro y Juan asisten al templo para orientar a otras personas en el cumplimiento de las promesas mesiánicas, y según el relato era a la hora novena. La hora novena, estamos hablando de aproximadamente las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio de la tarde y la hora del momento de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, una puerta que se llamaba así en el templo, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. O sea, en la parte de afuera, en la puerta, estaba este hombre. Y uno se pone a pensar, este hombre, según el relato, todo el relato nos hace ver que este hombre tenía 40 años de edad. 40 años, y había nacido con esta parálisis. Ahora, si este hombre tenía 40 años de edad y Jesús no tenía más de, póngale 2 meses, porque al Pentecostés fueron 50 días después de la Pascua. Jesús estuvo 40 días con los apóstoles antes de su ascensión, así que no habían transcurrido 2 meses desde los eventos de la crucifixión, y este hombre tenía 40 años. ¿Dónde estaba este hombre que no había visto a Jesús? Bueno, Jesús hizo milagro a muchas personas, pero también hubo personas a las cuales no se le hizo el milagro. Pudiéramos pensar que este hombre fue al templo con la esperanza de encontrarse a Jesús, que había sanado a otras personas, y no lo consiguió. Y ahora ella era llevado constantemente al templo a pedir limosnas. Si ese hombre hubiese estado en la puerta del templo cuando Jesús hizo la purificación, seguramente hubiese clamado por sanidad. ¿Dónde estaba en ese momento cuando Jesús entraba al templo? No lo sabemos. Pero seguramente no estaba allí. Ahora sí estaba allí. Pero ahora desesperanzado, porque aquel que decía a las personas que sanaba ya no estaba. Y estaba pidiendo limosna, lo llevaban a que mendigara. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese limosna. No solamente a Pedro y a Juan, a muchas personas les pedía limosna.
Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata, no tengo dinero, no tengo oro. No tengo posesiones materiales aquí que te puedan servir. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El poder no estaba en Pedro. El Espíritu Santo obraba en Pedro. Pero Pedro no tenía un poder innato. Aquí el que obró el milagro fue el Espíritu Santo, conociendo la fe del paralítico. El hecho de que el paralítico, este hombre cojo de nacimiento, el hecho de que este hombre haya recibido la sanidad, era porque creía en Jesús. Era porque había escuchado de Jesús. Y si no se topó con Jesús antes, era porque no estaba allí el hombre cuando Jesús estuvo en Jerusalén. Al escuchar el nombre de Jesús de Nazaret, se despertó su esperanza. Movido por el Espíritu Santo, Pedro pronunció estas palabras. Y muy bien nos pudiéramos preguntar nosotros el día de hoy, ¿pudiéramos hacer lo mismo que hizo Pedro? La pregunta más bien sería, ¿estaríamos dispuestos a ser como Pedro antes del día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo? Que estaban unánimes juntos, en oración, en estudio de la Escritura. Pedro había experimentado la verdadera conversión y se sintió movido por el Espíritu Santo a hacer una obra semejante a la de su maestro, con el propósito de exaltar al maestro y demostrar a través de estas obras milagrosas que es la fe del creyente el que le permite recibir el milagro. Y que además de eso, despertar en los corazones de otras personas que realmente el Mesías había venido y había impartido su poder en sus apóstoles, y que era un poder en beneficio de otras personas. En el nombre de Jesús de Nazaret, si tú crees en Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y por qué esos milagros se veían en ese tiempo y no se ven de esa manera ahora? Primero había un propósito, el propósito de mostrarle a las personas que Jesús realmente era el Mesías. Porque había muchos que tuvieron la oportunidad de escuchar muchas cosas de Jesús, pero no fueron testigos de ese poder milagroso que obraba en Cristo. Hoy nosotros podemos mantener la misma fe y la misma convicción. Nuestros tiempos son diferentes, pero el Señor sigue siendo el mismo. Y Él puede obrar un milagro según su voluntad y según el propósito que tenga para con nosotros y para quienes están a nuestro alrededor. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Cuán comprometidos estamos nosotros en ser fiel al Señor? A la conclusión a la que yo llego es que este hombre cojo de nacimiento tenía la esperanza de conocer a Jesús, pero no pudo. Y ahora, ¿cómo se retornaba a donde había venido? Decidió quedarse en Jerusalén. Quizás este hombre llegó a pensar que el Mesías podría volver otra vez y ayudarle en su necesidad. Y por eso se quedó en Jerusalén. Si Jesús no era el Mesías, entonces hay que esperar al Mesías. Pero si Jesús es el Mesías, yo sé que Él retornará y Él vendrá, porque no abandonará jamás a su pueblo. Yo puedo ver en las pocas expresiones que se presentan en este relato la fe de un hombre que, a pesar de su imposibilidad, mantenía una fe, y por eso el Espíritu movió a Pedro a hacer esta obra tan maravillosa. Dice el versículo número 7, tomándole por la mano derecha, le levantó, le ayudó, y al momento se afirmaron sus pies y sus tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar al Señor. Y aquí está el testimonio, porque muchos que estaban en el templo
Por eso tenemos que hablar de los propósitos de los milagros. No es el milagro solamente, es el propósito del milagro. ¿Qué hacían las personas en el templo a esa hora, a las 3 de la tarde? Orando, según lo que dice el versículo 1, orando. Pero aparte de la oración estaba el sacrificio de los corderos. Y las personas sacrificaban ese cordero sin entender que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había sido sacrificado en la cruz. Y ver un milagro en ese momento era despertar la curiosidad. ¿Por qué estos hombres tienen ese poder? Y poder esos hombres testificar por qué motivo había ocurrido ese milagro. Versículo número 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. O sea, Pedro no perdió oportunidad para testificar y decir cuál fue el motivo real de ese milagro. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Te das cuenta que Pedro no se atribuye el poder a él? No está el poder en Pedro, es el Espíritu que obra a través de Pedro, pero el poder no es de Pedro. Pedro es un instrumento nada más. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? No somos nosotros. Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. En el libro, comentario de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo titulado, capítulo número 6, voy a compartir por acá, titulado A la puerta del templo. La escritora dice: los discípulos de Cristo, estoy leyendo el primer párrafo, página 47 del capítulo 6. Los discípulos de Cristo tenían un profundo sentimiento de su propia falta de eficiencia y con humillación y oración unían su debilidad a la fuerza de Cristo, su ignorancia a la sabiduría del Señor, su indignidad a la justicia de Él, su pobreza a la inagotable riqueza de Él. Fortalecidos y equipados así, no vacilaron en avanzar en el servicio del Señor. Ellos reconocían su bajeza y su indignidad, pero su fortaleza estaba en el Señor porque ellos habían sido testigos de cosas más asombrosas que las que estaban sucediendo en ese momento. Sin embargo, este milagro es análogo a lo que Jesús hizo. Pero Pedro aclaró: el poder no está en nosotros. La piedad nuestra no hizo andar a este. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Fíjate la autoridad con que habla Pedro. No es el mismo Pedro tembloroso de yo no le conozco. Es un Pedro verdaderamente convertido. No es un Pedro desanimado que dijo voy a ir a pescar otra vez. No es un Pedro que titubeaba al momento de expresar Señor te amo. Y el Señor le decía apacienta mis corderos. No, esto es un Pedro ya fortalecido. Imperfecto, por supuesto. Vamos a ver las imperfecciones de Pedro más adelante, pero convencido y convertido sí estaba. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, hablando de Barrabás. Era claro que algunos sacerdotes estaban escuchando y muchas personas que estaban allí se sorprendían de esto. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y hablar del tema de la resurrección era un tema delicado en ese entonces porque los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos era una secta más, era un grupo, una organización que estaba también dentro de los que se decían ser sacerdotes del santuario.
como lo eran los fariseos. Solo que los saduceos no creían en la resurrección. La resurrección es parte de las convicciones del cristiano. No es que las personas se van al cielo cuando muere inmediatamente, entonces la resurrección no tendría sentido. Alguien me preguntaba, mira, pero el alma vuelve a Dios. No, el alma es la unión del cuerpo, de la materia, con el aliento de vida. Recuerden que Dios hizo al hombre del barro y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, antes que era el hombre, nada. Y una vez que el aliento sale del cuerpo humano, ¿qué es el hombre? Nada, deja de existir. El aliento, el que proporciona la vida, es Dios. Pero en la bendita esperanza de la resurrección, los muertos en Cristo serán levantados de las tumbas cuando Cristo venga por segunda vez. Y Pedro decía, nosotros somos testigos de su resurrección, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ustedes bien vieron a este hombre mendigando. Y es el poder de Cristo el que le ha dado completa sanidad. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Fíjate que Pedro, en su mensaje, inspirado por el Espíritu Santo, es como que les está diciendo, para ustedes aún el caso no está perdido. Quizás haya aquí alguno que haya gritado crucifíquele. Quizás aquí haya alguno que, escuchando al sacerdote diciendo baje de la cruz y creeremos en él, seguramente asentaba con la cabeza diciendo sí, baje de la cruz y creeremos en él. Y Pedro dice, yo sé que por ignorancia, porque a pesar de tener mucho conocimiento de los textos, lo interpretaban erróneamente o lo veían desde otro punto de vista. Pero en el verdadero sentido del cumplimiento de las promesas, en el verdadero sentido no le hemos prestado atención, y el Señor nos está brindando una oportunidad de comprender su mensaje. Por ignorancia ustedes hicieron lo que hicieron, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de parecer. O sea, que hay confirmación en la Tanaj de que el Mesías vendría como siervo sufriente, aquel siervo sufriente de Isaías 53. Aunque hay algunos judíos el día de hoy que dicen que Isaías 53 no se refiere al Mesías, sino al rey Ezequías. Pero hay otro comentario más en este libro Hechos de los Apóstoles que quiero compartir con ustedes, que dice lo siguiente. Los enemigos de los discípulos no pudieron menos que convencerse de que Jesús había resucitado de entre los muertos. La prueba era demasiado concluyente para dar lugar a dudas. Oye, estos hombres están haciendo los mismos milagros que hace Jesús. ¿Y cómo ellos tienen ese poder? Pues por la resurrección de Jesús. Sin embargo, endurecieron sus corazones y rehusaron arrepentirse de la terrible acción perpetrada al condenar a Jesús a la muerte. A los gobernantes judíos se le había dado abundantes evidencias de que los apóstoles estaban hablando y obrando bajo la inspiración divina, pero resistieron finalmente el mensaje de la verdad. Cristo no había venido en la manera que ellos esperaban, y aunque a veces se habían convencido de que Él era hijo de Dios, habían ahogado la convicción y le habían crucificado. En su misericordia, Dios le dio todavía evidencia adicional y ahora se les concedía otra oportunidad para que se volviesen a Él. ¿Cómo se llama eso? Misericordia, gracia. El Señor les está brindando oportunidad a aquellos incluso que gritaron crucifíquenle. Le estaba brindando una oportunidad de, a través de las evidencias milagrosas, considerar que verdaderamente Jesús era el Mesías. Volviendo al relato de la Escritura, versículo 19, Pedro hace el siguiente llamado. Así que arrepentíos. Ya saben ustedes que la palabra arrepentimiento en griego se pronuncia metanoía, cambio de mentalidad. Arrepentíos y convertíos. La conversión es el cambio de ruta.
El arrepentimiento es el cambio de pensamiento y la conversión es el cambio de acción. Entonces, para poder cambiar el rumbo de nuestra vida, primero tenemos que estar convencidos y convertidos. El arrepentimiento muestra la convicción y la conversión, pues, se ve como un resultado de esa convicción. Convicción y conversión. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hablando del perdón divino. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mejores momentos para nuestra vida. Ver las cosas de una perspectiva diferente a la que la veníamos viendo antes. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces aquí hay un mensaje del advenimiento de Jesús. Que Jesús venga pronto. En la página 51 del libro Hechos de los Apóstoles encontramos la siguiente declaración. La ira de Dios no se declara contra los pecadores impenitentes meramente por causa de los pecados que han cometido. Vuelvo y repito. La ira de Dios no se declara contra los pecadores impenitentes meramente por causa de los pecados que han cometido, sino por causa de que cuando son llamados al arrepentimiento, escogen continuar resistiendo y repiten los pecados del pasado con desprecio de la luz que se le ha dado. No es por las cosas que hicimos, sino que sabiendo que las estamos haciendo mal, continuamos en ellas, porque errores cometemos todos. Pero una vez que se nos señala el error, y persistimos en estar en el error a pesar de las evidencias que es el mal camino, si persistimos en ella, entonces por eso es que viene la ira de Dios sobre nosotros. Si los caudillos judíos se hubiesen sometido al poder convincente del Espíritu Santo, hubieran sido perdonados, pero estaban resueltos a no ceder. De la misma manera, el pecador que se obstina en continuar la resistencia se coloca fuera del alcance del Espíritu Santo. Si seguimos resistiendo la obra de transformación, entonces estamos blasfemando al Espíritu del Señor. Por eso Pedro le hace un llamado como queriendo decir, aún vuestro caso no está perdido, arrepiéntanse y conviértanse y serán borrados vuestros pecados para que vengan tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea, que el mundo sería transformado por completo. Lo que Cristo está haciendo hoy de interceder por nosotros es una obra que permite presentar delante del Padre a quienes por fe han aceptado la justicia divina y son candidatos para el reino de los cielos. Y el Señor hace una obra de restauración, hay un cambio en todos los ámbitos de nuestra vida. Y el Señor hará un cielo nuevo y una tierra nueva. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos, para recuperar el Edén que el pecado nos arrebató. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Moisés, por supuesto, esto lo dijo en Deuteronomio, haciendo referencia al Mesías, presentándolo como un profeta, como un representante, como aquel que habla por la divinidad. Y Cristo vino a representar a la deidad en forma humana. Y toda alma que no oiga, alma es la persona en sí. Sí, el alma no es un espíritu consciente que está fuera del cuerpo, el alma es la persona. Toda alma que no oiga a aquel profeta Cristo será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea, todo apunta hacia el Mesías. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
Esto prácticamente es como si Pedro estuviera diciendo: nosotros somos privilegiados, pero no hemos cumplido la misión que se nos encomendó. Pero ahora el Señor nos está brindando la oportunidad para hacer una bendición a las demás naciones. Por lo tanto, el mensaje que se presenta en estos primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles es un trabajo de obra interna. Es la obra interna dentro del pueblo judío, para que reaccionaran y se dieran cuenta de la misión que tenían que hacer fuera de los entornos de Israel. Porque a través de la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces la idea era anunciar a todo el mundo que el Mesías ya había venido. Por eso Pedro dice aquí en el versículo 26: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Se convierta. Conversión. Entonces son dos pasos importantes: convicción, conversión. Hay un libro que habla de toda esa obra de conversión, de convicción, toda esa obra de santificación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, que me gustaría recomendarles. El libro se llama El Camino a Cristo. Es un libro que muestra todos los pasos del plan de salvación de Dios en nuestro favor, que pueden ser una realidad en tu vida hoy. Cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, cuando le permitimos al Espíritu que transforme nuestros pensamientos y sea Él el que cambie el rumbo de nuestra vida, nuestra fe se fortalece, porque no es por nuestro propio esfuerzo, es por la obra transformadora del Espíritu. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida, pero no simplemente un milagro físico. Quiere hacer un milagro total, cambiar tu carácter, moldear tu estilo de vida, porque nuestro más grande deseo es ver al Señor retornar en las nubes de los cielos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es el día de fortalecer nuestra fe. Hoy es el día de esperanza. Solo me resta decirte que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para vernos de nuevo aquí en este canal para estudiar juntos el capítulo número 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, donde Pedro y Juan tendrán que presentarse al concilio a seguir testificando de lo que hicieron con el poder del Espíritu Santo.